Hola, buenas tardes, bienvenido. Este es el Conservatorio de Profesores Nacionales. Tenemos el agrado de presentar a tres amigos de la casa, como son los doctores Marcelo Barreiro, Daniel Trufat y el doctor Lorente. Ellos me pidieron que omita la cuestión curricular. Todos los conocemos por su valiosa trayectoria en esta materia. Son tres fenómenos amigos de la casa. Adelante, Marcelo, comiencen, les doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los asistentes. Y en primer lugar quiero hacer en nombre de los tres un agradecimiento especial a la facultad, a los organizadores del Congreso, a Darío, especialmente por la invitación a hacer este panel de agenda concursal. Y además una calurosa y enorme felicitación a los mismos, en especial a Darío, que se lo puso al hombro, porque ha logrado hacer lo que hace un año y pico parecía imposible. La pandemia trajo la falta obligada de presencialidad en aquel momento y darle una solución sucedánea, y ha logrado hacer este congreso virtual con audio y video de plena calidad todo el tiempo, con ponencias a tono, con el tratamiento de toda la temática prevista, con el desempeño y el uso de los tiempos de manera absolutamente destacable. Con lo cual, enorme felicitación, porque lo que parecía imposible no ha sido así, sino que todo lo contrario, y llegó a un exitoso final. Y nosotros hemos logrado hacer un retazo de presencialidad con este panel que está medio torcido, digamos, que integramos los tres, por lo menos podemos estar los tres juntos, como si estuviéramos presencialmente allá, así que desde ese lugar los abrazamos a todos. Nos toca a nosotros hacer este panel sobre la agenda concursal, o la nueva agenda concursal, y su origen en el punto 1, que era de la temática que tenía el Congreso, que era la crisis del derecho concursal y las consecuencias de esta crisis respecto de los presupuestos, paradigmas y principios del mismo. Bueno, todo lo que vamos a tratar de hacer en este panel de una hora es desarrollar buena parte de los más significativos, por lo menos para nosotros, temas que fueron objeto de tratamiento en el temario general y en cada una de las comisiones de ponencias y paneles, haciendo una pequeña síntesis final. El derecho concursal, como se vio en los primeros 2 días, está en crisis de hace bastante tiempo como consecuencia de que el objeto, esto lo decimos reiteradamente, que tiene para regular, que es la crisis, está en crisis. O sea, el mundo, ya no solamente los países periféricos, viven en crisis permanentes, y esto obliga a todos estos países y a las organizaciones internacionales, Banco Mundial, UNCITRAL, etcétera, etcétera, que se dedican al estudio de estos fenómenos, a estar permanentemente proponiendo reformas legislativas y concretándolas, como lo hemos visto significativamente en el último año y medio, tratando de tener nuevas soluciones para prevenir y o atacar la insolvencia, la cesión de pagos, el fenómeno crítico cuando se trae. Con lo cual vemos en primer lugar que el derecho de crisis está en un momento de expansión absoluta, más vivo que nunca, como consecuencia de que lamentablemente la crisis ya no es solamente un fenómeno periférico y aislado, sino que muchas veces se ha transformado en un fenómeno sistemático. Y la pandemia de los últimos 18 o 20 meses lo ha demostrado. Las consecuencias de la misma y las reformas legislativas permanentes que ello ha traído son clara vivencia de esto. Con lo cual, en ese derecho más vivo que nunca, hay una necesidad de reforma legislativa y de reforma de los contenidos doctrinarios, académicos y judiciales, y en la Argentina solo tenemos estos últimos. Es decir, hay una reinterpretación permanente de los principios y de las normas que regulan la insolvencia en la Argentina a través de la doctrina académica y después de los postulados de los fallos, pero desde hace mucho tiempo, hablábamos hoy antes de empezar, desde la reforma del 2001-2002, digamos la consecuente a la crisis final del 2001, la Argentina no tiene una reforma significativa de su derecho concursal que está necesitando, porque nuestra ley ha quedado, que fue muy moderna en su tiempo, cristalizada y no adecuada a los fenómenos modernos. Esa crisis ha traído crisis de los principios. Hoy lo vimos los 2 primeros días de las comisiones y ponencias. La paridad, la universalidad, la igualdad, la unidad de proceso no son lo mismo que eran no hace 100 años, hace 20 años atrás. Tenemos crisis de sus presupuestos, y de esto nos dio curso este Congreso. Hay una crisis del presupuesto subjetivo. Hay un gran debate que tiene a tirios y troyanos de un lado y del otro, que es si los patrimonios no subjetivos que hacen negocios en el mercado, que hacen negocio empresario, pueden o no concursarse, básicamente el fideicomiso, si puede ir a una liquidación que no es quiebra, pero es quiebra,
o si realmente es una liquidación, es un nuevo proceso colectivo que resuelve una situación para estos patrimonios. Pero fue un gran debate que llevó largas horas y ponencias, que no está resuelto, pero que es una de las temáticas que hay que abordar inexorablemente. El otro es el del presupuesto objetivo. Es decir, el gran tema del derecho concursal de los últimos 20, 30 años es la tempestividad, llegar a tiempo anticipadamente para incluso evitar el fenómeno de la insolvencia, prevenirlo e ir hacia la preinsolvencia. Y esto nos llevó a dos grandes análisis en las temáticas de las ponencias. Uno es si tiene sentido o no mantener un presupuesto objetivo como disparador necesario de los procesos colectivos de crisis, o si hay que evitarlo, como alguna de las ponencias dijo. Y el otro es todo el fenómeno de la preconcursalidad, es decir, todos aquellos mecanismos que se han regulado desde hace algún tiempo en Europa. Hay todo un proyecto o anteproyecto real de España que está en este momento en auge, cumpliendo la directiva del 2018, que trae buena parte de soluciones desde la preconcursalidad, o sea, saliendo de preconcursalidad que Efraín pondrá en lo societario, nosotros en la concursalidad, pero que está latente como un fenómeno para ir hacia la tempestividad. La otra gran cuestión es que cuando nosotros, y digo nosotros los que estamos acá, estudiamos el derecho concursal, el derecho concursal era autónomo, estanco, autosuficiente y no atacado. El fenómeno desde la Constitución del 94 para acá y el Código Civil y Comercial nos ha inmiccionado este sistema jurídico propio que es destinado a resolver la crisis dentro del sistema general, con lo cual claramente, y hubo larga cantidad de ponencias que atendieron a esto, a la permeabilidad, sobre todo hoy, desde que tenemos la definición en el propio 743 del Código Civil y Comercial de la Nación, de la concursalidad por primera vez en nuestro derecho privado, en una norma de derecho de fondo, la necesidad de resolver la concursalidad integrada a todo el sistema jurídico, incluso al bloque constitucional al cual reportamos hoy, artículos 1, 2 y 3 de nuestro Código Civil y Comercial, obligación del juez de construir la solución, incluso en estos casos, atendiendo este fenómeno de modo razonable, como dice el artículo 3, y esto nos lleva a algo que vamos a ver después en la misma agenda, a la necesidad de plantear soluciones a medida, no solamente en los juicios individuales, sino también en la concursalidad, la segmentación de procesos. Y por último, también hay una gran modificación del paradigma concursal. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad, la télesis del derecho concursal? Hoy hay una clara tensión múltiple de intereses que nos trae una primera distinción en este paradigma. Primero y claramente tenemos que dividir, segmentar lo que es la situación de insolvencia o crisis de la persona humana con la que es la del sujeto empresario. Vamos a ver si solamente la persona humana, separado, pero claramente. Y en la que es la insolvencia del fenómeno empresario, hay una tensión brutal de intereses que tiene que definir la ley concursal y el juez que aplique esa ley concursal. Pretendemos defender al deudor, a la empresa, a los acreedores, al empleo, al crédito laboral, que no es lo mismo, a los derechos del fisco y un larguísimo etcétera. Con lo cual esta multiplicidad de intereses que está reconocida en los documentos de INCITRAL y que debe ser objeto de resolución en toda ley concursal eficiente, como dice la INCITRAL, que es pieza clave de la economía de mercado, tenemos que hacer una definición de principios y hacia dónde ir. Y seguimos sosteniendo nosotros, o creemos, que el interés concursal básico de la ley concursal sigue siendo, en la Argentina también, en el derecho concursal empresario, la conservación de la empresa económicamente viable y socialmente útil, como decía además la recomendación europea del 2014, receptada en la directiva del 2018, que es aquella con la cual se está reformulando todo el derecho, la maximización del valor de la empresa, con segunda oportunidad y con preconcursalidad. Es todo aquello que está siendo objeto hoy de reformas en el derecho concursal europeo. ¿Y cuál es el objeto? Y en esto me repito a los principios o la guía directriz de principios de insolvencia del FMI del 2000, con la cual reformamos nuestras leyes en el 2002, y que es algo que con Truffat siempre llamamos la socialización de la pérdida. O sea, ¿cuál es la pretensión de este derecho concursal? Dice, y leo textualmente, distribuir de modo previsible, equitativo y transparente los riesgos entre los actores de una economía de mercado. Esto es lo que nosotros definimos como socialización del daño o de la pérdida que la inexorable insolvencia que se va a producir generan y que debe ser resuelta. Con lo cual, dos cuestiones trae esta crisis del derecho concursal. Primero, vemos una clara simbiosis. Hoy ya no hay sistemas concursales puros. Los sistemas germano, continental europeo y anglosajón históricos de la clasificación de Thaler están difuminados y todos se interrelacionan y tienen institutos tomados de los otros. Y la segunda característica, que la crisis permanente ha generado una nueva agenda. Nueva agenda para nosotros, porque nosotros no la hemos concretado legislativamente, a pesar de que la doctrina argentina la trata hace mucho tiempo.
pero nueva agenda que en el mundo ya tiene concreción legislativa y que además se va reformulando permanentemente porque las crisis se renuevan, mutan como los virus y hacen necesaria la generación de nuevos temas que deben ser atendidos. La pandemia nos dio muestra de esto, con lo cual en esas temáticas hay una serie de temas como los acreedores involuntarios y los hipervulnerables que fueron objeto de muchas ponencias, el abuso de derecho, la participación del Estado como fisco con el doble bonete y en el salvataje de las grandes insolvencias, el apotegma de la separación clara y de empresa y empresario necesaria, la desjudicialización de los procesos que están en esa agenda concursal que no son objeto porque hemos elegido arbitrariamente a nuestra consideración algunos para hoy. Y dentro de ello le voy a dar la palabra a Javier para que pase con uno de los que nos parecen esenciales de tratamiento y que deben ser regulados, que es el financiamiento postconcursal. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Si bien Marcelo habló por todos y así lo habíamos quedado, un agradecimiento especial a la Universidad Nacional del Sur en la persona de Darío Graciaville, que se puso al hombro este congreso que está saliendo maravillosamente, y el otro agradecimiento es el habernos permitido sentarnos aquí, o al menos a mí haberme sentado aquí con dos amigos a los que admiro enormemente, para poder compartir estos minutos. Simplemente para conectar con lo que estaba diciendo Marcelo hasta recién, hace 20 años que la ley concursal argentina está cristalizada. Las reformas del 2006 y del 2011 no fueron verdaderas reformas concursales. La última reforma concursal fue la 25589 del año 2002. A partir de aquella ley, la doctrina en general, no sé si habremos sido los primeros, pero quizás uno de los primeros, con Marcelo Barreiro, escribimos un artículo que decía, cuyo título decía algo así: ¿qué ley de quiebras necesita el país? O algo por el estilo, y simplemente punteábamos, listábamos qué cosas nos estaba faltando. Hace 20 años que venimos discutiendo de la nueva agenda y el legislador, por miopía o por mezquindad política, está mirando hacia otro lado y estamos perdiendo, o ya perdimos, la oportunidad del 2020 y lo que va del 2021, que es que la fenomenal crisis económico, patrimonial y financiera a nivel mundial, pero básicamente a nivel argentino, hace visible para el hombre común la insolvencia. Quizá no la insolvencia de las grandes empresas, aunque casos de insolvencia sumamente resonantes han llegado a los diarios, pero sí al hombre común le está llegando, le está haciendo visible el problema de la insolvencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y dentro de ese elenco de cuestiones a discutir que faltan en nuestra legislación es el financiamiento postconcursal. Existe cero tratamiento normativo en la Argentina respecto de esta cuestión. Ha merecido sí el tratamiento de alguna doctrina. Destaco, hay otros, pero destaco fundamentalmente los trabajos de Ariel Dazo y de Daniel Vítolo, pero lo cierto es que no se prevé cómo se financia un concursado. Un concursado se financia, obviamente la más rápida forma de financiarse un concursado es cuando deja de pagar la deuda anterior. Esto es la razón misma del proceso concursal. Pero por lo general, cuando se llega al proceso concursal, al menos la experiencia argentina, por razones comerciales, psicológicas o reputacionales, el deudor llega por lo general tarde o muy tarde al proceso concursal y llega sin capital de trabajo. El segundo recurso de... Pero la... Tranquilo, doctor Lorente.
Seguí nomás, Bueno, el segundo mecanismo de financiamiento solamente suele ser el financiamiento de los proveedores, que la experiencia nuestra es que los proveedores suelen dar escaso financiamiento y la única forma de prestarle bienes o servicios es contra el pago en efectivo de las nuevas deudas corrientes que contrae el deudor. Lo primero que hay que hacer en materia de financiamiento postconcursal es eliminar desincentivos. Y para esto rescatamos en la charla previa que un artículo de la ley 25.563, muy inteligente artículo, el artículo 12 de la 25.563 de enero del 2002, sigue vigente y decía: el Banco Central de la República Argentina procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas jurídicas o físicas concursadas. Sabemos que esto lamentablemente ha sido meramente programático, jamás fue reglamentado, jamás fue implementado. Se han dado excusas desde el sector bancario de que esto sería contrario a las reglas de Basilea II. Esto afirmamos que se trata de una excusa porque en otros países también regidos por Basilea II sí hay financiamiento postconcursal. Lo que hay que hacer además es crear incentivos. Hay que reformar la ley. Destacamos que existe un proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia que, entre otras cosas, creaba la conciliación concursal. Muy interesante idea, aplicando la conciliación concursal para pequeñas y medianas empresas en el marco de la utilización del APE, pero también trae ese anteproyecto un artículo 20 bis que prevé un mecanismo de financiamiento postconcursal con un trámite de autorización judicial similar a la del artículo 16 y destaco cuáles son los elementos trascendentes de este financiamiento postconcursal. Por un lado, que solo debe otorgarse este financiamiento postconcursal en miras a la viabilidad de la empresa. En esto coincide, por ejemplo, el derecho colombiano y más concretamente la opinión de la profesora Diana Rivera, que estuvo en la apertura de este congreso. Respecto de la cuestión de la viabilidad empresaria, tengo para mí que por supuesto debería ser que aspiracionalmente solamente se rescaten las empresas económicamente viables, solo que a priori es prácticamente imposible determinar cuándo una empresa es o no económicamente viable, y no otorgar financiamiento postconcursal por el argumento de que se lo estoy dando a una empresa no viable podría ser algo así como una profecía autocumplida. Si no le doy el financiamiento postconcursal, claramente no va a ser viable. La otra cuestión importante en materia de financiamiento a discutir es qué rango de privilegio, precedencia o preferencia hay que otorgarle. En el proyecto solamente se le daba la preferencia del 240 de los gastos del concurso. No es la experiencia más exitosa de países en donde el financiamiento postconcursal, el fresh money, el deep financing es exitoso. En los Estados Unidos, concretamente, en la sección 364, el financiamiento postconcursal o postpetición puede tener dos características: o ser privilegiado especial, supuesto que también está previsto en este anteproyecto, o quirografario,
pero con un rango superior a el equivalente a nuestros gastos de conservación y de justicia, que allí se denominan gastos administrativos. Y la última cuestión, y con esto le paso el batón a Daniel, la última cuestión que es muy trascendente desde el punto de vista de política legislativa a discutir en materia de financiamiento postconcursal es ¿qué hacemos cuando este financiamiento postconcursal proviene de personas vinculadas, de personas especialmente relacionadas con el deudor, de lo que el derecho concursal anglosajón denomina insiders, o lo que nosotros englobaríamos dentro del artículo 45? Hay algún sector de la opinión que establece que no va a haber financiamiento postconcursal si proviene de las personas especialmente relacionadas. Y me parece que se trata de un error gravísimo si esta fuera la orientación legislativa, porque es perder la oportunidad de recibir plata de los únicos que probablemente estén dispuestos a poner plata en la compañía. El derecho concursal norteamericano permite el financiamiento postconcursal de los insiders. La solución chilena es similar, solamente que requiere conformidad de los acreedores, y el derecho colombiano, en este trabajo que refiero de la profesora Diana Rivera, es un tema candente de discusión respecto de si debe o no darse preferencia a un financiamiento postconcursal dado por personas especialmente relacionadas. Daniel. Muchas gracias. Antes de empezar a hablar de mis temas y del saludo, aclaro, nosotros acordamos que podemos hacer interferencias y molestias y comentarios sobre lo que diga los otros, preferentemente cuando terminaron de hablar, obviamente. Y sobre el particular quiero decir una cosa. Allá hacia el 60, Argentina tuvo un modelo ejemplar de institución bancaria estatal destinada a promover el avance de la industria y que era obviamente el destinatario a facilitar financiación postconcursal de haberse mantenido, que era el BANADE. Fue un ejemplo para América Latina y terminó en escándalo 40 años después. Digo, un pequeño toque pisabrote bastante consistente con mi forma de pensar. Ahora empiezo con lo mío. Lo primero es el mismo saludo que mis coequippers. Es un honor estar acá. La Universidad Nacional del Sur realmente se ha lucido con este congreso que preparó con tanta paciencia y amor durante tantos años, y ese pequeño gran hombre que es un querido amigo, el doctor Graciabile, también se lució realmente, ha puesto lo mejor de él y se nota. A mí me toca hablar del concurso del concurso. Es un tema que la pandemia ha convertido en una cuestión candente y que nos preocupa. El problema es qué queremos decir cuando decimos que debería haber concurso del concurso. Por ahí es más fuerte, más expreso decir que debería haber reconcursamiento. Si cuando hablamos del concurso estamos analizando la posibilidad de ampliar la renegociación para una renegociación en curso, estamos en algo tan sencillo como una extensión excepcional del periodo de exclusividad. Al calor de la pandemia, los tribunales en líneas generales lo han facilitado y han dado tiempo para que aquello que se había negociado con realidades diversas o con realidades que mutaban minuto a minuto pudiera seguir discutiéndose. Pero no creo que pasara por ahí la historia. Más bien, también podría ocurrir, muy difícil, que al llegar el momento de homologar, el propio tribunal, en vez de hacer una tercera vía, como estamos acostumbrados, diciendo ofrece más, abriera un periodo de discusión para que, teniendo a la vista los eventos sociales que tanto han alterado la realidad patrimonial en este momento, permitiera una negociación in extremis
que sería en algún punto, esta sí un poco más, pero no demasiado, un concurso del concurso. Una tercera vía al revés sería esto. Pero esta hipótesis no deja de ser rarísima, por ahí es imposible. El verdadero tema cuando hablamos de concurso, del concurso, es cuando lo que queremos es venir sobre una propuesta ya aceptada y ya homologada, es decir, algo que tiene el amparo de la res judicata y al mismo tiempo la rigidez de la res judicata. Reparen ustedes que, por ejemplo, uno perfectamente puede negociar en la etapa de cumplimiento del acuerdo con sus acreedores de nuevo, pero solo a la baja. No puede negociar en modo alguno ventajas mayores porque esto caería fulminado por la nulidad absoluta que promete el artículo 56. Y si por alguna razón el deudor quisiera realizar algún acto que beneficiara a todos o parte de sus acreedores, debe destinarlo de modo imperativo a la totalidad del pasivo concursal o quedaría fulminado en este supuesto que acabo de mencionar. En estas situaciones de grave crisis no es imaginable, cuando hablamos de concurso, del concurso, que haya una negociación que sea solamente a la baja. Los acreedores no están para hacer beneficencia, pueden apostar a la continuidad del emprendimiento, pueden resignar parte de lo que esperaban cobrar, pero es bastante lógico que haya un ida y vuelta de ventajas y desventajas. Y entonces, ¿cómo hacemos ahora? Porque tradicionalmente se dice esto solo se puede hacer por unanimidad, precisamente por la res judicata. El primer problema en la concursalidad es que es muy difícil, alguien me dirá que no es así en el avenimiento, pero es muy difícil en esta instancia de concurso preventivo saber qué decimos cuando decimos unanimidad. Necesitamos que estén de acuerdo todos los acreedores verificados, todos los acreedores admisibles, que no haya inadmisibilidades que no hayan pasado en autoridad de cosa juzgada, que estén resueltas todas las verificaciones tardías, que no existan juicios de conocimiento pendientes, y aún así podría ser que nos lleváramos a alguna sorpresa, porque obviamente, como el plazo de prescripción puede suspenderse o interrumpirse, puede ser que tengamos algún sujeto escondido en algún lado. Entonces, la única alternativa de concurso sería encontrar un modo válido de renegociar el acuerdo por mayoría, imponiendo su modificación, para arriba, para abajo, para el medio, según funcione, para tratar de sobrevivir en el medio de la crisis. Si esta posibilidad está prevista en la propuesta concordataria, yo creo que no hay ningún problema. Vaya un aplauso y un homenaje a Juan Anich, que hace más habla de su propuesta readecuable. Juan, con toda lucidez, diferenció la incerteza del riesgo. Se puede asumir el riesgo porque además se puede estimar razonablemente el riesgo, pero no se puede asumir la falta de certeza, el hecho de Dios, una pandemia. Imaginaría si un extraño y olvidado mamífero gestara una enfermedad respiratoria en alguna provincia perdida del Oriente y generara una tremenda pandemia. ¿A quién se le ocurre fuera de la gente de Hollywood? Bueno, cosas así podrían solventarse con mecanismos como el que tan lúcidamente propuso Juan Anich, con una sola salvedad, que es que el disparador de este mecanismo tiene que provenir de parámetros objetivos totalmente despegados de la voluntad del deudor, porque si no estaríamos frente a una propuesta potestativa de las que están prohibidas por el artículo 43. La otra alternativa sería pedir el deudor ante el juez la revisión del acuerdo, en presencia de una ruptura grosera y abismal del sinalagma. Una patriada casi imposible, aunque aparece esta idea como un espejo invertido de ponencias como la que hizo en este Congreso Mario Holland, que sugiere que los acreedores podrían intentar una acción de tal suerte. Si la revisión la intentara el deudor, debería dirigirla a todos los acreedores concurrentes, a todos, reformular respecto de todos ellos. Y la verdad, eso es un severísimo desafío procesal. No quisiera estar en sus zapatos. Si la acción la promovieran los acreedores, uno se podría preguntar si la sentencia solo beneficiaría a ese acreedor
o si sería una especie de class action, y el artículo 56 y su tonante amenaza, la verdad que parece sugerir que ocurriría esto segundo. De ley de lata se pueden intentar, bueno, variaciones como las que apunté, pero seguimos sin saber qué hacer con los postconcursales. Y me parece que para eso, lamentablemente, sería menester una ley, para ver cómo tratamos a los postconcursales. Como dijo Javier, nos perdimos la magnífica oportunidad de hacer una ley, por lo menos de excepción en la pandemia, para ver si después hacíamos una reforma más sustantiva. Perdimos el tren. Algunos lúcidos autores han trabajado este tema con una puntillosidad maravillosa y con una lucidez maravillosa, y vaya ahora el homenaje a Miguel Raspal. Él esboza un sistema donde se renegocia el concurso con los acreedores concurrentes y en paralelo tramita un APE con los postconcursales. Una única sentencia admitiría la revisión de lo ya juzgado y homologaría los dos acuerdos. Otras naciones tienen mecanismos de reestructuración, nada demasiado preocupante. Estados Unidos, Colombia, México, nuestra desangelada realidad, el terremoto de la pandemia, nos fuerza a no tener miedo y proseguir la búsqueda. Marcelo. Muy bien, gracias Daniel. Bueno, el tercer tema que hemos puesto en nuestra agenda, en esta agenda concursal del siglo XXI, es el de las facultades del juez concursal y la posibilidad del dictado de cautelares, sobre todo preventivamente en los inicios del procedimiento concursal. Y en este camino creo que se ha recorrido un largo íter que ha permitido ir hacia un creyendo, desde el artículo de Javier Dubois del año 91, que empieza a darle alguna cierta organicidad a estas facultades cautelares del juez concursal, y uno de Aida Kemmelmacher en el año 2000, hemos tenido una larga evolución doctrinaria y jurisprudencial en el sentido de que el concurso no solamente es proceso, sino institución, derecho de fondo, sustancialidad, que pretende, en el preventivo, acompañar la salida del deudor hacia el acuerdo homologado, si es una empresa económicamente viable y socialmente útil, como dijimos hace un rato, y para ello muchas veces es necesario medidas cautelares que excedan las propias de la ley concursal, con lo cual un poco el sentido de esto es cuál es la justificación de por qué hay que ir en esa sintonía, porque hemos visto en los últimos tiempos algunas resoluciones judiciales restrictivas, digamos, hay una gran disparidad entre las resoluciones judiciales que acompañan esta situación, dictando cautelares o anticautelares, como la novedad más reciente, de aquellos que se ciñen o se cortan las propias competencias, permitiendo que algunas cautelares de otras sedes sigan vigentes, poniendo en riesgo la propia existencia de aquel sujeto de aquella empresa que se quiere conservar. Entonces, la primera razón es que el derecho concursal es un derecho de excepción. ¿Y en qué sentido es un derecho de excepción? Porque dijimos hace un rato que está cada vez más presente en todo el mundo, todo el tiempo, por las crisis recurrentes. No es excepcional en cuanto a lo no habitual, sino que es excepcional porque aparecido el fenómeno que le da origen, o que lo motiva a incorporarse, desplaza todo lo demás. Esta es la primera de las circunstancias de la excepcionalidad que ponen en la cancha a ese jugador que es distinto a todos. Después, y cada vez más, y en esto hay trabajos internacionales que lo sostienen, es un derecho privado pero de interés público, porque está por encima del vis a vis individual del 730 del Código Civil y Comercial, porque pretende solucionar esta mancha voraz de la que nos habló Truffat alguna vez, que es la crisis desatada que todo lo contamina, todo lo corroe y todo lo mata. Y su competencia es además, y en esto tenemos fallos de la Corte por doquier, de orden público. Además, para sacar estas facultades que nos, digamos, del juez en punto específico a toda la concursalidad, pero específicamente a la posibilidad de dictado de cautelares, vamos a tratar de hacer alguna integración normativa con las normas que tenemos para justificar cómo podemos ayudar al deudor en ese camino de salida, en ese estado de vulnerabilidad cautelar que tiene, como lo llama Botteri en algún trabajo publicado no hace mucho tiempo. En primer lugar, el artículo 21, no corresponden nuevas cautelares sobre créditos preconcursales, y las cautelares existentes serán levantadas, dice la ley. Es decir, y ya no hace la discriminación de que serán levantadas si afectan la actividad productiva. Dice, serán levantadas, con lo cual el legislador ha prescindido de la especificidad,
con lo cual parecería que toda medida cautelar preexistente, en principio, debe ser levantada a solicitud del deudor concursado por el juez concursal. En segundo lugar, el juez es director del proceso, 274. Tiene no solo el impulso procesal de la causa, sino tiene el impulso también sustancial para que la ley se cumpla sus fines, para que el interés concursal del que hablaba hace un rato se dé. Si se trata de un concurso empresario, esas amplias facultades y poderes de las que habla Prono deben direccionarse para que el sujeto deudor pueda salir adelante y la empresa, si es viable, se conserve. Con lo cual, claramente, el 274 es mucho más que una mera adjudicación de competencias procesales inquisitorias o de actividad oficiosa. Después, hay una competencia sustancial que está dada por el artículo 1. La ley concursal produce efectos sobre todo el patrimonio del deudor, que además ahora está refrendada por el derecho privado en el Código Civil y Comercial, que nos dice en el 743 que el patrimonio del deudor concursado, no lo dice así, pero dice cuando están todos los acreedores presentes, es garantía común de aquellos, con lo cual ese patrimonio está bajo la protección y tutela del juez, y es él el que debe decidir en esa sintonía, en la sintonía de habilitar la posibilidad de la salida concursal, bajo los principios del 16, el 16 sin fine, que nos establece cuáles son las dos finalidades básicas del proceso concursal: la protección del interés de los acreedores y la conservación de la actividad del concursado, lo que nosotros conocemos como conservación de la empresa. Por lo cual, la postulación es que bajo ese estado de vulnerabilidad cautelar inicial que tiene el deudor, son lo más amplia las facultades de oficio incluso del juez para disponer cautelares, anticautelares, medidas innovativas o cualquiera de ellas que sirvan a una serie de fines. Asegurar la continuidad de la actividad y la operación empresaria. Ayer la doctora Verónica Martínez, la magistrada de Córdoba, habló de que el juez es tutor de la continuidad empresaria y de la operación del deudor. Y me pareció esto de tutor, que nos remite a la tutela, ¿no? Me pareció una definición excelente para graficar lo que quería decir. También tiene el juez, en función de las cautelares, la protección del patrimonio del concursado, la preservación de la igualdad de los acreedores, en el caso de los concursos de persona humana, la protección de la persona humana y de la dignidad del deudor, de la que Sanguino Sánchez nos habló hace tantos años. Y también tiene responsabilidad el juez en una proactividad que no siempre uno puede ver, en crear las condiciones para coadyuvar a la salida concursal, no solamente un mero receptor de las cuestiones procesales, sino también acompañar en la substancialidad, y sobre eso, de alguna proactividad, de algún otro régimen, nos va a comentar en un rato Javier. Para ello me gusta referir una cita de Morelo, que habla de que en todo proceso concursal es esperar una labor hermenéutica de las normas, principios, estándares y metas del derecho falimentario que no se deje atrapar por mallas ritualistas y criterios inflexibles de pretendida validez general. Mucho menos, cierra, si con esas rigideces se declinan competencias y facultades propias y se obstaculiza la finalidad de la ley. Creo que esto claramente nos habla de la idea de la solución a medida de la que hablaba en la intervención anterior, que también se da en el mérito de las cautelares. Y tanto es esto así, que la doctrina italiana, Piero Pagliari hablaba de la jurisdicción perentoria o de la jurisdicción inmediata, es decir, la concursalidad al inicio debe prestar las cautelares y después vemos si las retiramos, pero siempre es preferible un error de concesión de esa cautela, previendo la significación del daño que se puede generar manteniendo situaciones que quiero desplazar, antes que no darla y que ese daño se consolide. Porque acá están en juego la situación básica de la prevención del daño, que hoy está referida además en el 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y dentro de ello, todo el marco de cautelares atípicas, que también ha señalado la doctrina, el trabajo de Fabier y muchos más a posteriori, la preservación de los flujos, las medidas cautelares por los cheques de pago diferido, la no posibilidad de sostener medidas dictadas por los organismos administrativos públicos, aduanas, Banco Central, permisos de pesca, etcétera, etcétera, cuando estamos hablando de una empresa viable para la cual el cercenamiento de su actividad la pone en riesgo de desaparecer. Y también, por supuesto, las anticautelares, es decir, aquellas medidas que tienen que ver con impedir dejar sin efecto cautelares de otras sedes o impedir que siquiera estas se pudieran hacer, cosa que la doctrina, con Peirano y de Lázaro a la cabeza, viene trabajando hace bastante tiempo y que vemos mucho más ralentadas en la cuestión concursal. Con esto, incluso en la procesalidad debe morigerarse
los recaudos procesales típicos. No hay contracautela y tanto el peligro en la demora como la verisimilitud del derecho deben fijarse muy digamos, considerarse con un criterio mucho más lábil, porque estamos ante una jurisdicción de urgencia, como decía Payardi en la doctrina italiana, y porque hay una triple dimensión de la que nos habló Segal, que es económica, social y política, que se pone en juego en la concursalidad empresaria para ir adelante de esto. Con lo cual, frente al abuso, el 9, el 10, el 11, el 12 del Código Civil y Comercial, de orden público, el 52.4 de nuestra ley, y el propio 17 que permite, con la separación de la empresa y el empresario, mantener la empresa viva y eventualmente a aquellos empresarios que se portaron mal o cometieron irregularidades, separarlos de la administración. Dicho lo cual, Javier. Sí, ahora voy a tomar un poco de distancia con mis copanelistas porque voy a reafirmar mi condición de cipayo concursal, que vengo, mote que vengo arrastrando injustamente desde hace un poco más de 20 años, porque lo que voy a, digamos, propender es a que el derecho concursal argentino incorpore expresamente, como parte de esta nueva, o esta no tan nueva, pero necesaria agenda concursal, la posibilidad de la liquidación total o parcial de activos del deudor dentro del marco de procesos reorganizativos. Esto es ni más ni menos lo que trae el artículo 363 del Código de Bancarrotas norteamericano. Pero esta sugerencia está en el marco de algo un poco más grande, tomado de mayor distancia, que es que la mayoría de los países hoy, las legislaciones más avanzadas, y ni hablar los documentos internacionales, están sugiriendo difuminar un poco la frontera entre los procedimientos reorganizativos y los procedimientos liquidatorios. Esto es, que haya mejores y mayores vasos comunicantes entre unos y otros tipos de procedimientos, muchas veces asociados al tema que ya hemos mencionado una y otra vez, que es el tema de la viabilidad empresaria. La Argentina tiene apenas 3 vasos comunicantes, llamémoslo así. Uno es, por supuesto, la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Le apunto a Daniel porque la obra sobre conversión de la quiebra en concurso preventivo es de Daniel. La otra cuestión es los artículos 5 infine y alguna de las alternativas que trae el artículo 43 como componentes dentro del elenco de posibles propuestas concordatarias, cuál es la entrega de bienes a los acreedores, que esto contiene en sí mismo la posibilidad de liquidación, y ya dentro de la quiebra, aunque por unanimidad, la capacidad de concluir no liquidatoriamente una quiebra, sea por carta de pago o por avenimiento. Esto es muy poquito, es insuficiente y no está de acuerdo a la línea internacional. La línea de un montón de países y de los documentos de UNCITRAL e incluso del Banco Mundial relativos a darle eficiencia a los procedimientos reorganizativos y liquidatorios, permiten que, advertido que el procedimiento liquidatorio no es el más eficiente, los acreedores, por supuesto el deudor y los acreedores, conviertan este procedimiento no en la etapa inicial que prevé solamente nuestra ley, sino en cualquier momento en un proceso reorganizativo. Y a la inversa, advertido en algún momento durante un proceso reorganizativo que no tiene ningún sentido seguir adelante con el proceso reorganizativo, utilizar el mismo como plataforma para liquidar total o parcialmente los activos. Cuando me refiero a la venta total y parcial de activos
dentro de un proceso concursal, y tomando el ejemplo norteamericano, no me refiero a aquellas ventas de activos totales o parciales que forman parte misma del plan concursal, lo que nosotros denominaríamos acuerdo concursal. Esto fue motivo de una ponencia en este congreso de la doctora Catelán, sino adelantar la cuestión, no esperar hasta el vencimiento del periodo de exclusividad y ver si, por supuesto, con autorización judicial, es conveniente realizar total o parcialmente activos del deudor dentro del marco de reorganización y distribuir simplemente el producido líquido de estas ventas totales o parciales. Esta es una herramienta que en los Estados Unidos existe desde el denominado Código de Bancarrotas de 1978, aunque solamente se puso de moda, se hizo conocido en los últimos 15 o 20 años, especialmente para los que no practicamos el derecho concursal norteamericano, a partir de 3 notabilísimos casos que fueron el de General Motors, Lehman Brothers y Chrysler. Sobre este último voy a hacer una referencia. El sistema no es muy diferente a lo que nosotros en los procesos de quiebra denominaríamos una oferta de adquisición y con un llamado a mejora de oferta. Es decir, hay un sujeto que es un primer postor, lo llaman un stocking, que está al acecho, de un primer postor que está al acecho de la adquisición de este activo total o parcial y hace, junto con el deudor, una propuesta de venta de este activo total o parcial y se somete a un procedimiento por lo general sumamente rápido dentro del juzgado concursal. Al respecto, y respecto del procedimiento, hace pocos días, hablando con un juez de concursos, un juez comercial de aquí de la capital federal, reconocía que los litigantes nos vemos muchas veces dependiendo del criterio de cada juzgado para estas cosas. No existe consenso y la Cámara Comercial, al menos de la capital federal, podría trazar una línea común para cómo realizar activos, por supuesto, mientras no exista un cambio normativo, al menos cómo realizar activos en el marco de quiebras a través del sistema de oferta y llamado a mejora de oferta. Por supuesto que en torno a esta venta de activos obviamente al interesado se le va a tener que ofrecer que esta venta sea libre de cualquier tipo de gravámenes o cargas que pesen sobre ese activo, y una vez puesta la contraprestación nadie le va a poder hacer ningún reclamo porque precisamente va a tener la convalidación del tribunal. Una vez más, esto está asociado a la discusión sobre si tiene sentido mantener o no esos bienes dentro de la empresa que está sujeta a reorganización en vista a la viabilidad de la misma en un doble sentido. Si esos activos en esa empresa concursada permiten que esa empresa sea viable, o bien si esos activos traspasados a otra empresa hacen que esos activos generen una empresa viable. El tema de la viabilidad de la empresa va un regalo para un sector del país minoritario. Yo tengo mi propia opinión tomada en cuanto a que para abrir los procesos reorganizativos en la Argentina no es condición ex ante la viabilidad de la empresa, nuevamente, artículo 5 infine y artículo 43.
Pero me parece que al final del día la discusión entre los que dicen que la viabilidad sí o la viabilidad no es una grieta como las de Menotti, Bilardo, Ford, Chevrolet, Messi, Ronaldo, o una que dejó de existir en diciembre del 2018 entre River y Boca, ¿no? La cuestión es, en la Argentina en particular, es casi imposible determinar la viabilidad de una empresa. Un juez claramente no lo puede hacer porque es apenas abogado, ni siquiera un síndico puede hacerlo porque es, nuevamente, entre comillas, apenas abogado, y todos recordamos el ejemplo de Alpargatas. Alpargatas era una empresa económicamente inviable y el 28 de diciembre del año 2001, Alpargatas era una empresa económicamente inviable. 10 días después, o en enero del 2022, Alpargatas no solamente era una empresa económicamente viable, sino recontra exitosa. Termino con la mención al caso Chrysler. ¿Cuántos días tardó en agotarse las 3 instancias para aprobarse la venta íntegra de Chrysler a Fiat? 10 días. El 31 de mayo del 2009, el juez de bancarrotas González aprobó el plan de reestructuración continente de la venta. Esto fue apelado ante los tribunales de circuito de Nueva York, que confirmaron la venta el 5 de junio. Se presentó un recurso extraordinario y el 8 de junio del 2009, acordémonos que había empezado el 31 de mayo, la icónica Ruth Bader Ginsburg suspendió la aplicación de la sentencia de la Cámara, hasta que al día siguiente rechazaron el recurso extraordinario y confirmaron la venta. Claramente, detrás de estos 10 días de actividad judicial, hubo lo que, y va mi homenaje al querido bahiense Hugo Stempels, había soldados desconocidos de esta jurisprudencia que habían sido los abogados que durante mucho tiempo habían estado preparando la presentación y los documentos para que los tribunales, en las 3 instancias, en 10 días, aprobaran la venta íntegra de Chrysler a Fiat. Gracias. Hago una exposición más breve porque nos corre el tiempo. La idea es exclusión de voto por hostilidad. La exclusión de voto, terminología absolutamente anacrónica e impropia, es un instituto que debe aplicarse con cuidado, pues se está quitando al acreedor el único derecho que le quedan para hacerse valer. Esta frase, hacerse valer, es hueca en derecho, pero la trae el 48 bis de la ley, por ejemplo. La verdad es que, privado de la capacidad de acreción patrimonial, forzado a revalidar su título, la extensión de la existencia de privilegio, hay que tratar con mucha prudencia la privación de esta facultad. La ley tiene exclusiones expresas que responden a distintos criterios legislativos que no viene al caso analizar aquí, causales automáticas, pero podemos decir que esta restricción del derecho a voto tiene como base fundamental, garantizar la transparencia de la expresión de voluntad en el caso de un acuerdo mayoritario. Esta necesidad de garantizar la transparencia amerita saltar el valladar de la taxatividad. Hoy, con nuestra actual sensibilidad jurídica, no podemos aceptar una decisión donde se sienta que la voluntad colectiva ha sido viciada de algún modo, ya sea porque el deudor se votó a sí mismo, ya sea porque lo hizo un connivente que no aparece enumerado. La exclusión por hostilidad de creación pretoriana merece un particular reconocimiento el doctor José Luis Monti, que además, entre otras cosas, nos enseñó que el derecho concursal no es una isla, y Eduardo Fabier Dubois nos plantea el problema de cuál es el fundamento de esta exclusión, que tiene un título tan impactante, que es hostilidad.
O sea, el acreedor tiene derecho a odiar a su deudor, tiene derecho a desearle lo peor, tiene derecho a solazarse con su fracaso, tiene derecho a frotar las manitos como el profesor Neurus y desearle lo peor de lo peor a su acreedor. Será un problema de él, de su conciencia, de su asesor espiritual, de su psicólogo, pero lo que se dice, derecho tiene, lo que no tiene derecho es abusar de su derecho. Es el artículo 10 del Código Civil y Comercial, es decir, tomar una decisión que a él le resulte indiferente y que no lo afecte, y que eventualmente altere toda la posibilidad de cobro de los demás acreedores, es algo inadmisible. Por eso, el mejor ejemplo judicial de exclusión, obviamente, es Telearte. Si se mira bien este tema de la exclusión por hostilidad, funciona mejor en mercados oligopólicos. Excluir, sacar del mercado a un canal de aire puede ser algo muy interesante para otro canal de aire. Sacar del mercado a un canal de cable, si hay más de 500, y tal vez no sea tan fácil considerar que haya hostilidad. Los casos más sonados de exclusión atienden consecuentemente al abuso del derecho o cuando enrarecen el aire de libertad de competencia que trata de preservar la ley pertinente. ¿Es posible hacer una exclusión de derecho invocando que el acreedor simplemente quiere hacer el mal? ¿Simplemente quiere disfrutar de ese momento para él trascendente de dañar al deudor sin que esto en modo alguno mejore sus derechos frente a los demás acreedores? Mal puro y en esencia. Digamos que el 1710 Código Civil y Comercial impone una obligación de todos los sujetos en el sentido de no causar daño y prevenir la causación de daño injustificado. Consecuentemente, la exclusión funcionaría como la facultad del 1713, es decir, el juez estaría evitando la consumación del daño. Bien entendido. 2 minutos, Daniel. No, ya termino. Bien entendido que la exclusión debe ser analizada con la prudencia y restricciones que mencioné recientemente. Bien, para terminar, y en mi condición de acompañante terapéutico de estas dos personas complicadas, voy a hacer brevemente la presentación del último tema que íbamos a hacer a coro y le voy a dar la palabra a ambos. El último tema es del traje de confección al traje de medida. Esta cuestión de hace tantos años que venimos trabajando con Daniel y con Javier, de que el derecho concursal que tuvo en la Argentina en el 72 y 83 una única ley para todo el mundo, finalmente comerciantes y no comerciantes, que en aquel momento, como dijo Aida, fue un blasón, después terminó siendo un baldón, hoy es un lastre y es un criterio cristalizado y vetusto que no permite llegar tempestivamente y que no hace a la buena eficiencia del sistema. Con lo cual, dicho esta brevísima presentación, que reiteramos porque la Argentina necesita esa ley segmentada, Daniel nos va a hablar de por qué esa segmentación debe contener, en 2 minutos Daniel, y te hago de moderador, al consumidor o a la persona humana no empresaria, y Javier le va a dar alguna amplitud a ese criterio de que hay algún otro sujeto deudor que podría ser incluido en una ley específica de este tema. Tiene que contener, para aprovechar el tiempo, al consumidor, porque el mundo consumeril trata el sobreendeudamiento como si fuera algo diferente de la cesación de pagos. Y eventualmente el sobreendeudamiento es un triste fenómeno social, hijo del abuso, la concesión de crédito, en el famoso mito de la doble retribución, en la facilitación inmoral de tarjetas de crédito, también en la imprudencia fomentada mediáticamente en la idea del consumo, pero al final del camino, este deudor sobreendeudado no va a poder cumplir sus obligaciones, va a incurrir en el supuesto típico de cesación de pagos, con lo cual nuestro viejo esquema concursal, respetando las lógicas diferencias y la necesidad de educación del tema del consumidor sobreendeudado, podría ser útil en búsqueda de soluciones mientras sepa adaptarse. La palabra de Javito. Termino. En el 2005, con Marcelo y con Daniel, presentamos, cuando se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, un trabajo postulando la aparición del denominado concurso mínimo. Podríamos llamarlo concursos simplificados, si así lo prefieren. No cabe ninguna duda que necesitamos
procedimientos simplificados, y sobre esto habla el Banco Mundial, y sobre esto habla el UNCITRAL, sobre esto hablan las directivas europeas. La única reflexión que teníamos en aquel entonces y que puede estar a discusión aún hoy es si este concurso mínimo, y voy a decir lo que yo pienso, este concurso mínimo, este procedimiento y fundamentalmente la exoneración de descargue o discharge o liberación de pasivos, tiene que estar disponible, por supuesto, para los consumidores, por supuesto, para las personas humanas que sin necesariamente ser consumidores no sean micro o pequeñas empresas, y aquí doblo la apuesta y creo y compartimos que también para las micro y pequeñas empresas, aunque tengan la estructura o deban llevar la contabilidad organizada del 320 del Código Civil. Bueno. Dicho esto, un lujo entregando en tiempo y forma. Los llevo ahora los voy a llevar 59, a 55, 59, recién una hora. ¿Sí? Los tengo que devolver al nosocomio. Perfecto, muchas gracias Marcelo, Javier y Daniel, 3 fenómenos, excelente conversatorio, muchas gracias por estar como siempre. Bueno, damos por finalizado este panel. Saludos a todos. Me despido de todos, sin antes agradecer a Darío por la convocatoria y felicitarlos desde ya por la excelencia en la organización de este congreso. Gracias. Hasta luego.